tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra jornada Juntas por la Igualdad, que organiza la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y su Comisión Interna de Igualdad de Género. Vamos a dar paso al conversatorio Mujeres en la Ciencia. Agradezco nuevamente la presencia de las autoridades que nos acompañan el día de hoy, al maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de nuestra facultad. Muy buenas tardes a todas y a todos. También al secretario general, el doctor José Francisco Montiel Sosa. Quiero agradecer también a todos los integrantes de la Comisión Interna de Igualdad de Género que nos acompañan el día de hoy. Y especialmente quiero agradecer a la licenciada Carmen López Enríquez, coordinadora de Vinculación, Promoción y Relaciones Públicas, y a la licenciada Minerva Mijangos López, de Promoción y Relaciones Públicas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por su apoyo para poder realizar este conversatorio. Nos acompañan también el día de hoy las expositoras, la doctora Adriana Ganem Rondero, la doctora Sandra Díaz Barriga Arceo, la doctora María Emilia Beyer y la doctora María Magdalena Sarraute Requesens, quien moderará este conversatorio. Quiero dar la palabra al doctor José Francisco Montiel para que nos dé un mensaje de inicio. Denme 2 segunditos porque no tiene activado su micrófono. Ahora sí ya, doctor. Por favor. Muchas gracias, estimada licenciada Vanessa Joachín. Pues un saludo a todas y a todos desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en este día 8 de marzo, pues tradicionalmente un día de reconocer la labor de la mujer en todos los campos, como el día de hoy en lo que es el campus de la ciencia, pero pues últimamente y desde hace años este día se ha convertido en un año de lucha por el tema de la violencia de género, de todos levantar la voz y sobre todo la mujer, de tomar las calles en lucha por la ya necesaria igualdad en todos los conceptos y el tema al respeto a todos los derechos de la mujer que desde hace un buen tiempo no han sido contemplados y respetados, ¿no? Hoy día de festejos, de marchas, de lucha, y pues lamentablemente un Palacio Nacional todo ahí cerrado, pero bueno, ahí eso no ha objetado a que ellas levanten la voz y bueno, quienes creemos en todo ello también las acompañamos. Pues un placer el día de hoy tener este gusto de compartir con 4 doctoras, obviamente 4 mujeres brillantes, también luchadoras, cada una de ellas en su campus. Obviamente la doctora María Emilia Beyer, la compañera de trabajo y amiga, la doctora Adriana Ganem, la doctora Sandra Díaz, pues la doctora María Magdalena Sarraute, quien va a proceder la moderación de este evento. ¿Qué podemos decir de la mujer? Siempre yo me tocó en una ocasión dar una charla. Yo me dedico a trabajar con material genético, con el ADN de las mitocondrias, y pues ese ADN es huella de ustedes. El ADN, nuestras madres nos lo heredaron, ustedes lo heredan a sus hijos, pues obviamente ahí está la huella de que eso pues son genes que exclusivamente pasan a través de la línea materna y pues finalmente no solo eso, ¿no? Yo solo lo comento porque pues es uno de los factores que indican la mayoría, la importancia que tiene en términos generales en lo que es la vida misma, el valor de la hembra, el valor de la mujer en nuestra especie humana y en ese sentido, pues reconocerlo, ¿no? Un abrazo a todas y a todos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy y pues un gusto acompañar al maestro Cuéllar en este evento que estamos arrancando. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Y igualmente quiero pedir al maestro Jorge Alfredo Cuéllar nos brinde unas palabras para dar comienzo a este conversatorio. Sí, muchas gracias. No quiero ocupar ya el tiempo de tan importante conversatorio. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a este tan importante evento conversatorio que habla una de las muy importantes facetas, a veces no la suficientemente reconocido, que es el papel de las mujeres en la ciencia. Yo quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora María Emilia perdón, el apellido, Beyer.
Meyer. Meyer, perdón, perdón, doctora. Y ella es la directora del Museo Universum, cosa que agradezco que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia haya tenido el acierto de designarla para que esté con nosotros, y desde luego hay otras colaboradoras de usted ahí presentes, y agradezco al doctor César Domínguez, el titular de la dirección, que le mando muchos saludos, que haya tenido el apoyo, que nos haya dado el apoyo para que puedan estar ustedes. Desde luego saludo con mucho afecto a nuestras ponentes locales, a la doctora Diana Ganem, muy reconocida su labor científica. Debo confesar que ella es consejera técnica, ella es parte de las autoridades de la facultad en este papel tan importante de toma de decisiones, y desde luego a la doctora Sandra Díaz Barriga. A ella la conozco desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos porque fue mi alumna alguna vez y tuve esa fortuna, y nos conocemos prácticamente toda la vida académica de ella y mía aquí en la FES Cuautitlán. Y desde luego la moderación de la doctora María Magdalena Zarraute, que siempre ha mostrado una disposición, una capacidad muy fuerte para organizar eventos y también participar como oradora y moderadora, como va a ser el caso. No quiero ya extenderme más. Agradezco a la licenciada Vanessa Huachín, que es nuestra coordinadora de comunicación y extensión universitaria. Ella ha tenido también el trabajo de organizar todo este conversatorio que vamos a escuchar desde luego con mucha atención. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Hoy es un día para valorar, para reconocer, para aquilatar el trabajo de las mujeres, y creo que en este caso va a ser en esta faceta que es la ciencia. Enhorabuena para todos. Voy a andar por aquí, por mi raza, hablar el espíritu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Quisiera ahora presentar a la doctora María Magdalena Zarraute, quien moderará nuestra plática. Ella es postdoctora de los sistemas de evaluación de la calidad educativa del Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes del IESALC UNESCO, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, magíster en Desarrollo Curricular de la Universidad de Carabobo y licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Coordinadora del Servicio Comunitario Programa Seamos Semillas de PALECH, investigadora del equipo coordinador de Venezuela para el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, secretaria e investigadora del equipo de trabajo en reformas y contrarreformas educativas del Grupo de Trabajo de Claxo, integrante fundadora de la Red Global por la Calidad Educativa, integrante de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada. Actualmente es reconocida como investigadora B en el programa Estímulo a la Investigación e Innovación, docente en educación superior en diferentes modalidades desde el año 2003 e investigadora desde el año 2002. Y también es docente e investigadora de la facultad y representante del nodo de la FES Cuautitlán de la Cátedra de UNESCO, Universidad e Integración Regional. Bueno, eso es una muy breve semblanza de la doctora, a quien le damos la palabra. Muchísimas gracias, licenciada Vane, muchísimas gracias al maestro Cuella y al doctor Montiel por sus palabras de inicio y por este evento del día de hoy. Muchísimas gracias porque tengo el honor de poder presentar a tres grandes expertas y mujeres de la ciencia, que son pocas, y eso es parte de la conversa que vamos a tener en el día de hoy. Entonces me permito poder presentar a la doctora Sandra Díaz Barriga Arceo. Ella es licenciada en Química Farmacéutica Biológica de la FES Cuautitlán UNAM, magíster y doctora, tiene maestría y doctorado en Ciencias en especialidad de Biología Clínica por el IPN, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Actualmente es profesora de carrera titular de la FES Cuautitlán UNAM, donde imparte las asignaturas principalmente en citogenética, toxicología y farmacogenómica a nivel de licenciatura, y además también es docente de posgrado, principalmente hacia el área de biomedicina molecular. Es autora y coautora de diferentes artículos, libros en estas áreas
de disciplina donde se desenvuelve. Ha sido directora de tesis, tutora, evaluadora también de una gran cantidad. Definitivamente son unos currículos muy extensos. He tratado de hacer una reducción de ellos, porque si no nos tomaría toda la conversa del día de hoy. Principalmente sus líneas de investigación están orientadas hacia la investigación en genotoxicología, evaluación de micronúcleos y ensayos cometa, y métodos genotipificación de farmacogenómico. Además es miembro de la Sociedad Mexicana de Genética, miembro del cuerpo colegiado de la FES Cuautitlán, como la Comisión Dictaminadora de Ciencias Biológicas, el Consejo Académico en el área de las ciencias biológicas, química y de la salud, y consejera técnica. Finalmente, tiene cargo académico administrativo en la FES Cuautitlán y es jefa de la sección de química farmacológica y humana. También me permito poder una breve también semblanza de todo lo que ha hecho la maestra María Emilia Beller. María Emilia es maestra en filosofía de la ciencia con especialidad en comunicación científica por la UNAM. Desde hace 20 años se dedica a la comunicación de las ciencias a través de medios masivos, como los museos de ciencia, la radio, la televisión y los medios escritos. Además, es miembro del Consejo Internacional de Museos desde 1998. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de las Ciencias y la Técnica. Entre 2015 y 2019 fungió como máster mentor para el programa internacional 1000 Niñas, 1000 Futuros, y actualmente es la directora responsable del Museo Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, María Emilia, por estar aquí con nosotras hoy. Y bueno, entre la larga lista de experiencia que tienen estas tres damas, quisiera entonces cerrar con la doctora Flor Adriana Ganem Rondero. Ella también es químico, farmacéutica biológica de la FES Cuautitlán de la UNAM. También es profesora de carrera titular C y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Realizó estudios de posgrados obteniendo el grado de doctora en ciencia farmacéutica por parte de la Universidad de Ginebra, Suiza, y Claude Bernard, Lyon I en Francia, y ha presentado alrededor de 310 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales y ha publicado más de 84 artículos en revistas internacionales con arbitraje, 11 en extenso, 16 artículos en revistas sin arbitraje. Tiene un libro publicado y 6 capítulos de libros y 7 patentes. Ha dirigido 46 tesis de licenciaturas, 20 de maestría, 7 de doctorado, estancias postdoctorales. Por otro lado, mantiene estrecha colaboración con diversas instituciones internacionales, como la Universidad de Ginebra en Suiza, la Universidad de Valencia en España, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco, así como una cantidad de otras instituciones con las que hace vínculo en el área de la docencia e investigación. Además, ha sido miembro de diferentes asociaciones científicas y es árbitro de diversas revistas internacionales. Entre las distinciones obtenidas en los últimos años se puede mencionar las siguientes: Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Área Ingeniería y Tecnología del COMECIT, Gobierno del Estado de México, asesora del alumno Espinosa Olivares Marco Antonio, ganador del Premio de Jóvenes, Inventores e Innovadores del Estado de México, reconocida por el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en el año 2017. Además es miembro numerario de la Academia Nacional de la Ciencia Farmacéutica y reconocimiento como asesora de alumnos merecedores del Premio Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada. Muchísimas gracias, un honor poder estar hoy entre estas doctoras con esta extraordinaria trayectoria. En ese sentido, entonces, en este marco de las mujeres en la ciencia, es un debate, no es un debate nuevo, pero es un debate todavía inconcluso, es un debate que todavía lo tenemos pendiente, porque creo que cada vez que nos sentamos las mujeres y los hombres, pero las mujeres a debatir cuántas somos las que estamos en esta área de la ciencia, ¿por qué estamos acá? Siempre llegamos a la conclusión que debemos de promover acciones para poder aumentar los porcentajes que hay hoy mujeres y investigadoras en estas áreas. Lamentablemente sigue siendo todavía una materia pendiente, todavía no hemos podido lograr alcanzar que seamos más, aunque hoy en día hemos tenido un gran logro,
porque somos más las mujeres profesionales en el mundo entero que los hombres, pero lamentablemente no somos la misma proporción a las que dedicamos al tema de investigación y de la ciencia. En ese particular, entonces, quisiera poder abrir el panel a las 3 y poder conversar. En su opinión, ¿cuál es la influencia que ha tenido la industria cultural? Y llámese industria cultural no solo al cine, el teatro, la televisión, las redes sociales, con todo lo que tiene que ver con este estereotipo de la mujer, hasta los roles, porque aquí también debemos involucrar en esto la familia, la escuela, que también es parte de esta cultura, para que las mujeres se dediquen a la ciencia. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado o qué ha influido para que esto siga sucediendo? Que no sé si la doctora Adriana nos puede iniciar y así vamos en la conversa. ¿Qué ha hecho que hoy los estereotipos de las mujeres estén más direccionados hacia un área que no ha sido principalmente dirigidas al área de la ciencia? Ok. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, doctora María Magdalena. Pues sí, como bien lo menciona, sí, el porcentaje de mujeres dedicadas al área científica sigue siendo inferior al de los hombres, y pues esto lo podemos constatar a través de diversas estadísticas. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, a la fecha, pues más o menos alrededor del 37% de los miembros son mujeres. Entonces, aunque la brecha a lo largo de los años se ha ido estrechando, pues todavía estos porcentajes siguen siendo bajos. Hablando de lo que usted menciona de los estereotipos, pues yo creo que todavía tenemos muchas barreras por vencer, entre ellas pues la barrera sociocultural de educación, y esto viene pues desde la educación en casa, ¿no? Se ha hablado mucho de ello, de los estereotipos que nos han marcado y que todavía siguen marcando a las actuales generaciones, aunque en menor grado. Esto hay que reconocer, pues se ha ido modificando, pero aún resta mucho por hacer, ¿no? Todavía en mi generación, pues nos tocó vivir en un ambiente en donde mi madre o las madres, lo normal era que permanecieran en casa al cuidado de los hijos, se casaban y pues renunciaban a los empleos que tenían. Mi madre, por ejemplo, que trabajaba para la empresa Siemens y que estaba a punto de irse a Alemania con una beca, pues como se casaba, pues ya no optó por la beca, optó por casarse y dedicarse al cuidado de nosotros, ¿no? Lo cual agradezco porque pues sí, realmente los cuidados que recibimos fueron muy buenos. Mi madre fue muy amorosa, muy dedicada a nosotros, y creo que también en ese sentido no todo es malo, porque yo tengo que reconocer que mi madre tuvo una gran influencia, hizo una gran labor con nosotros, pues dedicándonos todo el tiempo a desarrollarnos. Nosotros somos 4 mujeres y un hermano, entonces pues sí, debo de reconocer que mi madre sí influyó positivamente en impulsarnos a estudiar, a trabajar y en resaltar la importancia de que nos desarrolláramos profesionalmente, ¿no? Sin embargo, pues sí, hay que tener presente que todavía a través de los medios de comunicación, y lo vemos, por ejemplo, en muchos programas, algunas telenovelas, ¿no? Que siguen manejando estos roles de hombres y mujeres, donde se hace todavía este tipo de distinciones, pero pues sí, se han ido superando, aunque todavía pues falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues cada vez somos más las mujeres que pugnamos porque nuestras hijas y pues todas las chicas que conocemos tengan un desarrollo profesional, ¿no? Impulsarlas, motivarlas, y la importancia de que tengan un trabajo y perciban un salario que les permita ser independientes,
sin importar si se casan o no se casan, si tienen una pareja o no, si hay hijos de por medio o no, la importancia de desarrollarse profesionalmente, porque además esto nos permite ser un ejemplo para las generaciones que vienen, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Y María Emilia, tú que estás en este plano de los museos, de este mundo que, aunque están dirigidos principalmente a museos de ciencia, en el día de hoy que estás en el área de Universum, ¿cómo ves esto, ya que estás involucrada en el tema directamente de las artes, de la cultura? ¿Cómo ves, cómo influye estos estereotipos, esta formación que nos dan desde el hogar y de las escuelas para que hoy seamos menos las dedicadas al área de la ciencia? Gracias. Bueno, nosotros en Universum tenemos un trato muy directo con los niños, con las niñas y con los profesores y profesoras. Y eso nos ha permitido pues hacer algunas encuestas y algunos estudios en cómo se manejan ciertos mensajes para invitar a las niñas a acercarse a la ciencia y a las jóvenes. Y pues bueno, les quiero contar un poquito acerca de los resultados que hemos encontrado. Universum tiene 28 años, entonces ni todos los estudios los he hecho yo, claramente, ¿no? Pero bueno, han quedado en el archivo y dan cuenta de una cierta trayectoria. Les puedo contar que los primeros, en las primeras revisiones que habíamos realizado de la mano de los profesores de primaria, analizando qué es lo que saben los niños y las niñas sobre la ciencia, inicialmente queríamos conocer los conceptos, qué saben para a partir del museo atenderlos. Y por ahí de repente se nos ocurrió preguntar no solo qué saben, sino en voz de quién les llega esta información. Y encontramos que generalmente les llegaba a través de ejemplos de científicos varones. La mujer estaba cero representada, cero. O sea, no había una sola, una. ¿No? De ahí entonces hicimos una serie de estudios con el público dentro del museo, en donde pues sábados y domingos, en un ambiente completamente informal, se les hacía una encuesta en donde se les pedía que nombraran algunas personas que hacían ciencia en México, ¿no? ¿A quién conoce científico o científica que haga ciencia en México? Aquí quiero señalar que la realidad es que pues los nombres se les sacaban muy rápido. O sea, creo que sí necesitamos desde la divulgación de la ciencia estar presentando más las voces del gremio científico nacional, porque era muy fácil que se nos fueran a Darwin, ¿no? Y a Stephen Hawking, ¿no? Pero no al investigador que está haciendo muy buena ciencia desde México. Entonces ahí hay que conectar todavía más y los medios masivos de comunicación también deberían de apostar por presentar la cara de las científicas y científicos que trabajan en esta nación. Pero bueno, esa es otra problemática que encontramos. Pero todavía podían mencionar por ahí algunos investigadores varones, pero cuando tú cambiabas la pregunta y decías, ok, ahora quiero que me digas el nombre de las mujeres, básicamente nadie atinaba a darnos un nombre y a veces, y eso era lo que nos sorprendía, venían saliendo de alguna charla de domingos en la ciencia en donde la persona que había dado la conferencia era una mujer miembro de la Academia de Ciencias Mexicana. Y en este ambiente en donde pues no llegan, es en domingos, ¿no? Entonces, y el chiste del museo es que sea un ambiente lúdico, ¿no? Entonces, pues no llegan con la bata, no llegan como con el disfraz de la científica oficial, ¿no? Entonces llegan de jeans y pues son mamás y traen de la mano al hijito y lo sientan en primera fila y de pronto dan la conferencia y cuentan cosas fantásticas, pero el público las observa y saliendo de ahí no conecta que esa era una científica. Entonces eso es increíble, ¿no? Bueno, pero más allá, algunos profesores y profesoras sí nos reconocieron después de estas reuniones de sensibilización que se hacían, insisto, hace aproximadamente una década, nos reconocieron que muchas veces cuando ya en secundaria se tienen recursos limitados en los laboratorios y, por ejemplo, por equipo se tiene un microscopio, típicamente los que se abalanzan sobre el microscopio son los chavos. Y las niñas, pues siempre más modositas, porque eso es lo que supuestamente les corresponde, o porque no quieren entrar a codazos, pues se quedan atrás. Pero incluso un profesor alguna vez nos confesó, digamos, porque en estas charlas él mismo se percató de que caían prácticas que eran inequitativas, que
él promovía que las niñas se quedaran tomando las notas de lo que los compañeros les decían, con la mirada de que las niñas dibujan bonito. Ajá. Entonces, bueno, si uno suma todas estas cosas, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que las niñas no están accediendo desde chiquititas a la posibilidad de siquiera soñar con ser científicas. Nos faltan modelos femeninos. Nos falta la aproximación desde la escuela y desde la casa para que ellas también puedan meter las manos a jugar con un telescopio, con un microscopio, con una maquinita de vapor, en fin, y no es típicamente ni el juego ni la orientación que en la escuela se les da. Yo sé que la Secretaría de Educación Pública ya ha tratado de ser bastante más equitativa en cómo presenta la información y los contenidos de ciencia. De hecho, ahora, por ser tan neutral, los libros gratuitos de texto han cambiado de tal suerte que a veces ya no mencionan a nadie, que también creo que es un error, porque la ciencia es una empresa social y humana, no se hace sola, ¿no? Y el dar cuenta de que hay pocas mujeres en la ciencia también sensibiliza y ayuda a que en días como estos, como el Día de la Mujer, se haga una reflexión de por qué no están llegando y por qué las necesitamos más. Entonces, por ser tan neutrales, quitas a la persona. Y no, los niños y niñas necesitan poder conectar y decir, yo quiero ser así. ¿Qué tengo que hacer para ser como esta persona, como esta mujer fabulosa? Entonces, sí necesitamos modelos a seguir. Yo creo que eso es lo que está sucediendo mucho. Muchísimas gracias, María Emilia. Definitivamente hay una situación bien arraigada desde el tema cultural y desde el tema educativo. Lamentablemente, la tendencia de las niñas a estudiar una cosa y de los niños a estudiar otro, y eso, bueno, lo propicia principalmente los medios de comunicación en sus diversas áreas, bueno, los programas de televisión que le permitimos ver a nuestros chavos en el día de hoy, a nuestras niñas, donde, bueno, lamentablemente muchos de ellos incitan e influyen de una u otra forma para que esto ocurra. Bueno, en el mejor de los casos, es lo que menos, posiblemente es lo que menos influencia negativamente. Pudiéramos una conversa completa de todas las influencias negativas en otras áreas. Y bueno, y hoy en día las redes sociales, que creo que son las que más influyen dentro de este imaginario y dentro de estos estereotipos, estos imaginarios colectivos sociales que se generan hoy en día en las redes sociales, son con gran significancia, porque ahora más aún, donde la imagen dice más que los textos. La generación nueva es una generación más de imágenes y de videos cortos, y bueno, y estas imágenes tienen unos simbolismos muy grandes. Pero quisiera ahora poder ir incorporando y ampliando un poco más el tema de los estereotipos, más dirigido a las desigualdades en la ciencia. Y esto quisiera incorporar todo lo que tiene que ver con los premios Nobel, porque hoy lamentablemente conocemos, y posiblemente lo que dice María Emilia, de que cuando salimos nos pregunta cuáles son las mujeres de la ciencia, al menos aquí en México, y muchísimas nos quedamos, wow, aunque estemos al frente de Julieta Fierro. Pero nos pasa igual con los Nobel. Si empezamos a hacer una encuesta en este momento, en este espacio, ¿cuántas son las mujeres Nobel que hay hoy en el mundo de la ciencia? Posiblemente nos agarren, posiblemente las ponentes no, pero nos agarren unos cuantos allí. Nos recordamos de una cantidad de hombres, pero es que también hay una cantidad de hombres significativa. Entonces yo quisiera, doctora Sandra, a ver si uno, desde su opinión, si existe inequidad en los premios Nobel, casi es una respuesta, según su opinión, ¿por qué? Y si tiene algún ejemplo, que creo que es allí donde más va a caer la conciencia de todos y todas con ese ejemplo, de alguna mujer que se merecía el premio, pero no lo recibió y lo recibió un hombre. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Simplemente los números indican ya algo. Hay 800, desde hace 112 años que se ha estado dando el premio Nobel, hay 800 varones que lo han recibido y solamente 56 mujeres.
Entonces, pues sí, es una inequidad muy, muy grande. Y bueno, mucho de esto es pues porque a la mujer, como ya lo mencionaron mis compañeras de panel, la doctora Emilia, la doctora Adriana, pues sí, efectivamente, desde la educación, pues estamos teniendo estas limitantes, ¿verdad? Estamos teniendo estos estereotipos de que estas son las actividades que debe de realizar la mujer, estas son las actividades que debe de realizar el hombre. Las niñas con las niñas, los niños con los niños, y esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que tiene que hacer el otro, ¿verdad? Entonces, esa situación pues hace que en un momento determinado mujeres muy brillantes se hayan, inclusive pienso yo que hasta quitado del lugar. No fue el caso que voy a comentarles y que es uno de los casos que inclusive ya está documentado, ya es una verdad que se ha expuesto, que es el caso precisamente de nuestra molécula de DNA, ¿verdad? El caso de la doctora Rosalind Franklin. Esta chica, ¿verdad? Porque quiero remontarme en el momento en que ella obtiene su título como química, pues realmente es una mujer muy brillante, es una estudiosa, es una chica que también tuvo que romper ciertas situaciones en su familia, puesto que el padre consideraba que no era adecuado que ella se fuera a estudiar. Sin embargo, pues pelea ahí por este derecho y la dejan estudiar precisamente la carrera de química en Cambridge, en una parte de Cambridge donde la escuela era solamente para mujeres, en la parte femenina. Ella obtiene con honores el título de química y comienza a realizar algunos estudios relacionados a la estructura del grafito, del carbón, y se comienza a adentrar pues en ciertas metodologías especiales que se requieren para hacer el análisis de las moléculas. Así entonces se va a París, se va a realizar unos estudios a uno de los laboratorios muy importantes de Francia, y ahí se especializa precisamente en la cristalografía por rayos X, que es la técnica con la cual después regresa a su natal Cambridge, ¿verdad? A su escuela de origen, y ahí es donde entra al grupo del doctor Maurice Wilkinson a trabajar precisamente en este grupo que se estaba formando y que era un grupo que se estaba constituyendo muy fuerte, porque para ese entonces, para los años 40, 50, estaba el pleito total, pleito que inclusive está documentado que una vez llegó hasta las manos de varios investigadores en si el material genético eran las proteínas o eran los ácidos nucleicos. Entonces, la competencia, digamos, entre los grupos de investigación era una competencia fuerte, y Rosalind llega con todo este conocimiento, con todo este, pues ya manejo de estas metodologías, y siendo una mujer joven con muchas ganas de seguir estudiando, pues como les digo, inicia en este grupo del doctor Maurice, y comienzan a hacer este trabajo del estudio por cristalografía de rayos X del DNA. Y bueno, pues cuál va siendo que ella obtiene varias imágenes muy importantes, entre ellas una muy trascendente en relación a precisamente el acomodo que están teniendo los átomos en esta molécula. Bueno, pues sucede que esta fotografía, que después se vuelve en una fotografía muy famosa y que es la que ilustra muchos de
los textos de genética, de genética molecular sobre todo, pues va a manos precisamente del que era, digamos, pues no era su jefe, era su colega, porque en realidad ella estaba en el mismo nivel de jerarquía. Sin embargo, él la toma, la consensua con Francis Crick y James Watson, y establecen entre ellos nada más el paper, el documento, que después se convierte precisamente en el documento con el cual se establece la estructura de la molécula del DNA, y se habla inclusive de las implicaciones biológicas que esa estructura tiene. En 1962, que es cuando se da el premio Nobel por este descubrimiento, solamente aparecen estos tres varones, y a ellos es a los que se les da todo el privilegio del reconocimiento de todo este trabajo y de toda esta labor. Y que, bueno, no se trata de quitarle a nadie lo que le corresponde en cuanto al trabajo y en cuanto a su ingenio que hayan aplicado, pero obviamente es pues muy visual, muy real que esta mujer no recibió lo que le correspondía, que era un lugar en ese sitio, un lugar en haber obtenido ese premio Nobel. Y bueno, no solamente en las mujeres que no lo recibieron, inclusive en las mujeres que lo recibieron, tenemos el ejemplo de Marie Curie, cuando el esposo tiene que oponerse a recibirlo él solo, porque él está consciente del trabajo que venía realizando su esposa dentro de este campo, y que pues claro, a ella también le correspondía. Y también déjenme mencionar, porque me apasiono, porque son cuestiones de genética, también el caso de la doctora Barbara McClintock en el estudio que hace precisamente de los elementos móviles en el genoma. Ella cuando hace su trabajo, estaba la década más o menos de los 60s, y en ese momento cuando ella habla que hay elementos en el genoma que se mueven, pues obviamente que rechazan su trabajo, y desafortunadamente lo rechazan porque es mujer. No es sino hasta como 2 décadas después, con la investigación que hace otro varón, otro investigador, que encuentra los elementos móviles, ahora él en bacterias, es cuando en realidad aparecen estos trabajos de la doctora Barbara McClintock, y se le hace el reconocimiento, y 20 años después casi es que se le otorga a ella el premio Nobel. Y así como ellas, muchas otras científicas a las cuales, por el hecho de ser mujeres y el haber encontrado algún hallazgo que era totalmente revolucionario a lo que en ese momento la ciencia concebía, pues desafortunadamente no reciben el reconocimiento que en realidad tenían. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandra, muy completa la mirada con relación a estas situaciones sexistas que ocurren lamentablemente en estos espacios de la ciencia, sobre todo en estos espacios de la ciencia. Y quisiera entonces poder ir ampliando hacia otros panoramas. Según la OCDE, en el año 2019 han sido el 55% de mujeres que hemos estado en el ámbito universitario como estudiantes o ya egresadas como profesionistas. Mientras tanto, el 38% ha sido hombres. Lamentablemente, digo así, el 28% de esas mujeres son hoy investigadoras. El restante no se ha dedicado al tema de la investigación, mucho menos a estas áreas de las ciencias en las cuales se mueven ustedes. En ese sentido, solo el 5% se han dedicado a las ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. Fabricación y construcción, 8%. A las tecnologías de la información y comunicación, 3%. El restante más se ha inclinado hacia otro tipo de ciencias o más hacia las actividades de oficio. En ese particular, cuando la UNICEF
hace una encuesta en el año 2018 y le pregunta a las niñas, ¿cómo se ven en el futuro? Solo el 7% se vieron científicas. Entonces, son cifras en las cuales son muy importantes de poder implicar y poder establecer políticas a todos los niveles, no solo políticas educativas, sino políticas a todos los niveles. ¿Cuál sería, Adriana, para ti, alguna política pública que pudieras implementar para incrementar la cantidad de mujeres e investigadoras en el mundo? Principalmente, o posiblemente me digas, bueno, María, en el área mía, en el área particular pudiera también ser esa política, pero bueno, amplia. ¿Cuál sería esa política pública si te tocara decidir cuáles serían esas políticas públicas para incrementar a la cantidad de mujeres en el mundo de la ciencia? Ay, políticas públicas, pues está complicado. Lo que pasa es que, pues no solamente podemos citar las diferencias que se han venido suscitando por género, ¿no? Por el hecho de ser mujer, sino también las enormes diferencias que enfrentamos según las regiones en las que nos desarrollamos, en las que nacemos, ¿no? Entonces, aún siendo mujeres, las mujeres enfrentamos distintos escenarios dependiendo de la región en donde hayamos crecido, ¿no? Dentro del mismo México, pues encontramos distintas regiones y cada una de estas regiones enfrenta distintas problemáticas, ¿no? Sin embargo, pues sí hay diversos esfuerzos que se han hecho pues para ir subsanando estas diferencias que aún entre las mismas mujeres persisten. Entonces, por ejemplo, pues el CONACYT tiene implementadas algunas becas para promover el desarrollo de mujeres indígenas. Entonces, bueno, eso puede ser un buen aliciente. Pero pues hay otras cuestiones que también yo creo que podrían considerarse. Por ejemplo, pues lo que pasa es que las mujeres, o más bien sobre nosotras, siempre recae la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría de los cuidados, tanto para los hijos como para, en el caso, por ejemplo, de familiares enfermos, pues siempre somos en la mayor parte de los casos, somos las mujeres las que nos encargamos de ello, ¿no? Entonces, bueno, actualmente, por ejemplo, ya existen los permisos para cuidados por paternidad. Entonces, creo que esa es una buena política que todavía hace falta difundir y que los hombres estén convencidos también de que es un papel que es importante que empiecen a jugar. Entonces, pues yo creo que este tipo de políticas son buenas. Sin embargo, yo creo que lo más importante, la política más importante debe de ir encaminada al ámbito educativo, a tratar de modificar, como ya se están haciendo diversos esfuerzos, los patrones que ya existen, que ya se mencionaron sobre roles. Entonces, yo creo que las políticas públicas deben de ir fundamentalmente asociadas hacia eso, ¿no? Modificar estas creencias, vencer estos paradigmas que siguen persistiendo sobre la diferencia de roles entre unos y otros. Yo creo que sobre todo en ello, porque en la medida en que modifiquemos estas creencias sobre estos roles, podemos ir cambiando este tipo de creencias que persisten, ¿no? Entonces, estas políticas educativas yo creo que es lo más importante, en lo que debería de insistirse, porque además en la medida que nosotros propiciemos que tengamos un mejor nivel educativo, esta educación puede ser transmitida desde casa hacia los hijos. Yo creo que eso es para mí lo más importante a vencer, porque
pues desgraciadamente lo vemos todavía. Hay muchísimos, desgraciadamente, por ejemplo, muchos embarazos en niñas adolescentes, y desgraciadamente, si seguimos con esta dinámica, esto va a hacer que sigan persistiendo todas estas diferencias que ya existen. Entonces, sí debe de haber políticas que promuevan sobre todo la educación, y una educación enfocada en modificar estos patrones educativos que hasta ahora se han venido promoviendo, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Definitivamente tocaste algo sustantivo, y es todo el tema de, bueno, primero, todo programa política tiene que estar acompañado de un programa educativo para poder realmente implicar a la sociedad en la cual se está estableciendo, y creo que es sustantivo que estas políticas vengan de abajo hacia arriba. Muchísimas veces desarrollamos políticas que se descontextualizan de nuestros pueblos, y por ende, entonces, políticas que no nos permiten realmente dar el salto, porque son significantes vacíos, no hay posibilidad de implementación. Y lo otro que tocaste que me parece sustantivo, antes de darle la palabra a María Emilia, es el tema del embarazo. Y creo que hoy una de las políticas en las cuales tenemos nosotros como los países, hay algunos países que ya lo han asumido, creo que los demás debemos de sumarnos, es el aborto legal. Creo que es muy necesario que nosotras tengamos decisiones sobre nuestros cuerpos, pero eso sí, también acompañado de un programa de formación, porque tampoco podemos caer en la irresponsabilidad de embarazarnos 20 veces y abortar 20 veces. Creo que también es necesario hacer conciencia de que es nuestro cuerpo, tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo, pero la gran preocupación es que es la segunda causa de muerte hoy, entre las adolescentes entre 15 y 19 años, y creo que es sustantivo que nosotros podamos, como países del mundo, como sistemas educativos y sistemas de salud mundial, poder hacer planes preventivos para que esto no siga ocurriendo, pero también desde la conciencia de que también hay el uso saludable de la sexualidad, donde yo puedo tener sexualidad, tener sexo, pero con seguridad. Entonces, en ese sentido, María Emilia, como para dar un poco más a la orientación en la política pública, ¿cómo hacer en un Estado patriarcal, donde tenemos el patriarcado en todas, instalado como que desde el quiste completo, lo más de adentro, la esencia de la institución hoy? ¿Cómo hacer para que una política pública en materia de equidad de género para promover la inclusión de la mujer en la ciencia se dé cuando tenemos instalado el patriarcado en todas nuestras instituciones gubernamentales? Bueno, y si hablamos desde las cabezas, ¿cuántos presidentes y cuántas presidentas hay en el mundo? O sea, desde la cabeza que decide y de todos sus gabinetes, aunque busquemos tener paridad de género, porque eso sí hemos buscado la paridad de género entre los que estamos haciendo acciones estratégicas, acciones tácticas dentro de las organizaciones, la tendencia de la cultura sigue siendo patriarcal y machista. María Emilia. Gracias, María Magdalena. Bueno, lo que tú pones sobre la mesa es realmente un tema muy amplio y tremendamente importante, porque tiene muchísimos niveles, como bien lo decías, ¿no? Desde la semillita hasta las manifestaciones inmensas que llevan a las presidencias y gobiernos de los países del mundo, pero uno diría, bueno, ya nos fuimos muy lejos. No, en realidad no. En realidad tiene que ver con estas semillas y tiene que ver con todo lo que sucede alrededor de una niña cuando va creciendo y de un niño también. ¿A qué voy con esto? A que el privilegio es invisible, queridos compañeros. O sea, si yo soy privilegiada y así nací y así crecí, entonces, digo, no es que eso me haga malo, no, simplemente, pues así vivo yo. El día que a mí me restan ese privilegio, porque se me hace ver en aras de la equidad, que otro grupo ahora necesitaría ese puesto, ese sueldo, esa jefatura de departamento, entonces ese día sí me cae gordísimo, ¿no? O sea, no me va a gustar perder el privilegio, pero mientras lo ostento, ni siquiera me cuestiono que por qué sí lo ostento yo. Esta es la historia de las mujeres en la ciencia. Ajá. En un ámbito en el que típicamente, casi me atrevería a decir que más que en otras áreas del conocimiento, se ha dominado
la aportación por parte de, pues de los hombres, y las mujeres han encontrado poca cabida, y cuando entran a los laboratorios se topan muy rápidamente con un ámbito meritocrático que utiliza mucho el techo de cristal para evitar el crecimiento y el acceso a mejores oportunidades de las mujeres. No lo digo yo, permítanme que les dé rápidamente algunas cifras. Entonces, por ejemplo, las estadísticas de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México 2019-2020 nos deberían de poner muy contentas, ¿no? En la Facultad de Ciencias, para este ejercicio, esta estadística nos dice que ingresaron a carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología 52,153 mujeres, muchísimas, ¿no? Entonces quiere decir que algo estamos haciendo bien, que estamos orientándolas, que estamos inspirándolas, que por fin están diciendo, yo sí me atrevo a soñar, yo sí voy a estudiar eso, yo sí quiero ser la científica del futuro. Desde luego no están distribuidas en todos lugares, en todas las carreras equitativamente. Sabemos que siguen siendo pocas en las ingenierías, pocas en computación. Hasta esta estadística habían sido muy pocas en física, y por primera vez nos encontramos casi con la paridad de mujeres que quieren ser físicas o astrónomas, lo que aplaudo muchísimo. Y por otro lado, en biología, mi área, casi siempre hemos sido un poquito más de mujeres que de varones, etcétera, ¿no? Bueno, eso es más o menos ahí, pero el caso es que hay 52,000 chicas jóvenes que apostaron por la ciencia como una licenciatura. ¿Y qué va a pasar después? Esperemos no sea lo que suceda, pero lo que la historia nos ha mostrado es que incluso si haces muy bien tu licenciatura y aspiras después a la maestría, y sabemos que en ciencias, sobre todo naturales y exactas, si no tienes doctorado y hasta postdoctorado, pues no puedes llegar muy lejos, se te va a atravesar desde la etapa reproductiva, la familia presionando que por qué no te has casado y embarazado, etcétera, etcétera, pero digamos que vences todo eso. De todas maneras, se te va a atravesar el techo de cristal. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que se tiene que hacer para responderte, María Magdalena? Ser muy conscientes de que ese techo de cristal y ese privilegio existe. Se llama de cristal porque en principio no se ve. Pareciera que todo mundo tiene las mismas oportunidades, pero no es cierto, porque finalmente, ¿quién va a determinar las líneas de investigación? Pues el jefe del departamento, el director de la facultad, y como bien decía María Magdalena, prácticamente siempre son varones. La mirada hacia la ciencia, digamos, desde un cerebro femenino que también aporta en calidad, pero que incluso puede aportar preguntas bien interesantes y diversas, distintas, pues muy poco queda representado, ¿sí? Y les voy a dar, ya para cerrar, como yo les decía, no es que lo diga yo, sino que además de estos números, y que luego sabemos que estas miles de mujeres que están en la licenciatura, no las encontramos así, en esas cantidades de miles, dirigiendo laboratorios nacionales, facultades, institutos, centros de investigación, pero sí hicieron el mismo esfuerzo. ¿Qué pasó? Pasa que en el camino se van perdiendo. Necesitamos políticas públicas que las apuntalen y las rescaten. Y necesitamos esta mirada en donde nos cuestionemos el privilegio y entonces ayudemos activamente. Y entonces aquí voy con lo que les iba a decir ya para cerrar. En la Universidad de Stanford hace algunos años se hizo un experimento de orden social. Y el experimento era el siguiente: tú llenabas, ¿no? Llenaron los investigadores, en particular la doctora Moss, era una mujer encabezándolo, llenó 2 solicitudes pidiendo poder incorporarse a un laboratorio importantísimo, pidiendo la mentoría de las mentes más brillantes de Estados Unidos, ¿no? Y solicitando un trabajo. Y entonces lo llenó igualita las 2 solicitudes, lo único que cambiaba era el nombre. En un caso se llamaba Jennifer y en el otro se llamaba John. Y se ha vuelto así, se conoce como el caso de Jennifer y John. Y entonces decía lo mismo, idéntico. Y se mandó a más de 100 investigadores e investigadoras del mundo para que dieran su opinión y se les ofreciera o no trabajo. Pero claro, la solicitud había sido hecha, eran tan maravillosos John y Jennifer que era imposible pensar que no los querías contratar, ¿no? Y claro, John y Jennifer no existían, pero eran creados en la imaginación de esta investigadora como lo ideal. Los resultados son:
A John se le ofrecían jefaturas de departamento y a Jennifer se le ofrecían ser asistente de laboratorio. Sí la contrataban, pero de asistente de laboratorio. En promedio, al año, Jennifer tenía, si hubiera aceptado, tenía que haber aceptado ganar del orden de $5,000, es decir, casi 100,000 pesos, menos de sueldo que John, cuando eran idénticas las dos solicitudes. Muchas de las respuestas de los investigadores e investigadoras también, líderes en el campo, a él le decían cuando tenemos una entrevista y a ella le decían, pero ¿cómo me garantizas que un embarazo no va a cortar tu trayectoria? Es decir, a él no lo cuestionaban y a ella sí la cuestionaban. En fin, etcétera. Entonces, solo esto para dar cuenta de que hay un techo de cristal y de que sí deberíamos de tratar en aras de la equidad, de considerar que hay un freno de mano para el avance de las mujeres, ¿no? Hay una caricatura también que a mí me parece fabulosa, en donde están en la línea de salida un hombre y una mujer jóvenes listos para arrancar, ¿no? La carrera. Los dos están arrancando en el mismo lugar, pero él detrás no trae nada y ella detrás trae una línea enorme en donde va colgado el hermano chiquito, la mamá que le va a pedir que cocine, la lavadora de ropa. Entonces no es la misma carrera. Necesitamos que esto se acepte. No pasa nada, no es malo el que nació con el privilegio, ya nada más de por sí, no. Pero lo que no está bien es ni siquiera cuestionárselo y a veces decir, sí se vale que le toque a las demás, ¿no? Porque no les ha tocado. Entonces yo creo que estos son algunos de los mensajes que estos experimentos de orden social y los números nos indican. Sí hay mujeres que están llegando a la ciencia, pero no las encuentras después ejerciendo la ciencia, ejerciendo la carrera o no en posiciones desde donde pueden tomar decisiones y orientar las líneas de investigación. Entonces tenemos que apoyarlas a que lleguen, ¿no? Y tenemos que reconocer su valía y no cuestionárnoslas desde el género. Me está pidiendo ser jefa de departamento, pero como es mujer, entro yo entonces con mi filtro y digo, ay, pero a lo mejor se me embaraza, o truena con el novio y se deprime, o ese tipo de cosas que están todo el tiempo en el imaginario popular afectando nuestro avance. Entonces, eso es lo que yo, pues bueno, es lo que yo creo que tenemos que abatir. Gracias. Me encanta tu participación, María Emilia, porque me sorprende. Qué bueno que hemos avanzado. Es decir, que ya no estamos en este bucle, en esta espiral, ya no estamos desde el inicio, ya estamos en un muy buen punto, porque bueno, si hoy hay tantas mujeres tratando de tomar en el ingreso una licenciatura en ciencia es porque hemos avanzado significativamente. Entonces, las que nos dedicamos a la ciencia, definitivamente tenemos que unirnos hoy aún más para ser mentoras de estas chicas y poder entonces acompañarlas en este proceso. Creo que una de las tareas pendientes que tenemos las que estamos ya es entonces hacer estas redes de mentorías donde podamos acompañar a estas jóvenes que nos llegan, sobre todo las que nos dedicamos a la investigación y a la docencia, que estamos ya en estas universidades de diferentes partes del mundo, porque por lo que me dicen hoy no solo tenemos gente de México, sino de diferentes lugares. Por ahí estaba viendo en Facebook que tenemos en República Dominicana, Argentina, gente que escribe, que por cierto está abierto el uso de la pregunta, por si lo quieren hacer también a través del chat de Zoom y de los Facebook, porque hay varios Facebook transmitiendo el evento del día de hoy. Pueden entonces hacernos las preguntas para hacérselas llegar a las ponentes. En ese sentido también tocas otra cosa muy importante, María Emilia, y es el tema de la inequidad de los salarios y de los beneficios laborales. Estaba revisando las cifras últimas de la OCDE que tienen en el año 2019 y hablan que una mujer profesional en la misma área, en el mismo nivel de cargo, gana 34% menos que un hombre. Mientras que, como muy bien lo decías tú, además que vamos a hacer lo mismo dentro de un mismo plano, funciones laborales, yo tengo una línea de carga gigantesca que no la cargas tú. Entonces, en ese sentido, y además, una de esas cosas que decía, hay que incorporarle, ay, es que le viene la menstruación también. Entonces, cuando anda menstruando, porque esos son los imaginarios y de los micromachismos que permanentemente tenemos en los diferentes espacios. Estos micromachismos cotidianos que no nos percatamos, que lo hemos hecho parte de nuestra idiosincrasia, cultura, y hasta nosotras mismas no nos percatamos que eso ocurre, que el otro y la otra, y hasta nosotras mismas caemos en esos micromachismos cuando decimos, ¿tienes la regla?
¿tienes la menstruación hoy? Y uno dice, wow, hasta nosotras hemos caído en el mismo discurso de micromachismo cuando debe de ser todo lo contrario, cuando más bien debemos entonces ser como muchísimo más unidas de los que podemos ser hoy. En ese sentido, Sandra, también, porque es que creo que esto de las políticas públicas, Adriana le dio un matiz totalmente diferente a María Emilia. Entonces, ¿qué harías tú, Sandra, para promover que hayan más mujeres investigadoras en el mundo? Muchas gracias. Pues sí, es una área muy importante, la de buscar esas alternativas a un nivel en el que en realidad se pueda tener esa posibilidad de pues avanzar. La mujer se encuentra pues en una situación que yo diría también privilegiada. Tenemos muchas cosas que nos van haciendo que se nos forme el carácter y que se nos abra nuestra mentalidad. Escuchaba la plática que en estos días se había dado y decía, bueno, si en realidad Sor Juana Inés de la Cruz decía, si en realidad el obispo de Puebla se hubiera puesto a cocinar, se le hubieran abierto más las ideas, se hubiera permitido más cosas. Sí es una cuestión de educación, sí es una cuestión de cómo nosotros vamos haciendo que mujeres y hombres vayan teniendo la conciencia de que ambas personas tienen las mismas capacidades y que por lo tanto entonces tienen que ir avanzando en el mismo tenor. Es difícil pues ver que efectivamente ya cuando te enfrentas a la cuestión profesional pues empiezas a vivir situaciones que bueno, yo ya las veo ahora, ya nada más, ya no que me digan, ay, es una puberta, sino que me digan, ya es una menopáusica, ¿no? Y al ratito se va a jubilar y ya no tiene caso ahorita que esté en este cuadro de investigadoras o trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, siempre a nosotras las mujeres nos ponen una cuestión cronológica para decir si sí o si no tenemos un valor y podemos participar. Y yo creo que ahí pues es una cuestión importante el ir viendo que todas estas políticas de apoyo para que la educación vaya siendo pues con esa equidad, pues tienen que mirar hacia ese punto. Les decía, qué bueno, tenemos muchas cosas que hacer las mujeres desde niñas, desde apoyar a la madre en casa, que a su vez apoya a la hija para que pueda salir adelante, pero que en esas situaciones y en esos apoyos se vea que se ayuda como decía la doctora Ganem, a estos poblados indígenas, a estos sitios de recursos limitados, a estas personas que están viviendo, por ejemplo, situaciones por ejemplo, en algunas regiones de la frontera norte de nuestro país, que están viviendo violencia en un grado mucho mayor que en otras regiones de nuestro país. Todas esas situaciones son las que los estados deben de vigilar, deben de cuidar para que en realidad sea equitativo el que con lo que se tiene, ¿verdad? Digamos, de infraestructura, pues realmente los dos géneros puedan estar avanzando y puedan estar llegando. Y otra cuestión muy importante que vuelve un poquito al tema del inicio, el cómo presento yo en los medios de comunicación al científico, a la científica, ¿verdad? ¿Qué es a lo que le doy más valor? Recuerdo mucho en una ocasión cuando fui a los premios de fin de año de la escuela de una de mis hijas, de mi hija pequeña, y a la chica que se le dio el primer premio,
se le pregunta, ¿no? Así como que le entrega al final, ¿y tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? Estaban en tercero o cuarto año de primaria. Y contestó el mejor promedio, la niña de mejor promedio, porque eran 3 niñas con el mejor promedio en ese grupo. Y contestó, yo quiero ser modelo. ¿Modelo? Sí, yo quiero ser modelo porque quiero ser muy rica, tener muchos carros, pasearme por todo el mundo. ¿Y qué es lo que los medios de comunicación pues entregan? Que efectivamente en ese tipo de cuestiones es donde yo tengo esos estatus, ¿no? Y claro que sí, cualquiera quiere pues pasear, tener carros y ser muy rico, ¿verdad? Pero pues no se les no se les muestra el panorama de la bondad que tiene, pues el seguir una carrera, el estudiar, el amar la ciencia. Muy importante el amar el estudio, el que el estudio te guste y te apasiona, como decía la doctora Ganem, desde el hogar, ¿sí? Yo recuerdo muy bien las tardes de tarea en la casa, en la que mi mamá y también con todos nosotros, viendo qué estábamos haciendo de tarea, y cuando nos veía que ya nos aburrió, que esto no me gustó, que por qué me dejaron esto, ella siempre ponía algo, ¿verdad?, que hacía que tuviéramos interés en lo que estábamos haciendo. Por eso es que necesitamos las mujeres en la ciencia, aun cuando estén en casa, porque son las que le dan ese carisma y ese matiz a todos los hijos y a las hijas en especial, para que entonces, les digo, vayan también enfocándose a buscar que efectivamente las políticas públicas tengan ciertos apoyos de preferencia a la mujer, pero que pues que sean reales, porque ya lo decía la doctora María Magdalena, hay a veces leyes que están ahí, propuestas que están ahí, pero están vacías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Realmente muy atinada tu participación. Bueno, porque lamentablemente hoy vemos una ley Olimpia producto de todas estas luchas que hemos dado para al menos resguardarnos un poco más dentro de las redes sociales, pero muchísimas veces ves y sigues viendo situaciones que dices, ¿cómo es que todavía nosotras mismas nos exponemos a algunas cantidades de publicaciones que ocurren dentro de las redes? Entendemos que las redes nacen y que, bueno, cuando uno sube una foto es porque espera el like, el corazoncito, y si te vas a Facebook, entonces ahora todas las posibilidades de expresión que hay en las fulanas redes sociales. Lamentablemente sigue siendo así, aunque muchas veces no querramos nosotros llegar hasta allá. En ese sentido, para ir un poco ya cerrando este debate, y sigo instando a la participación, quien quiera hacerle una pregunta a nuestras panelistas del día de hoy, con gusto puede hacerlo a través de las redes sociales en las cuales se están transmitiendo los Facebook de diferentes instituciones, de Universum, de FESCOTITLAN, de todas las instituciones que están presentes acá. Además, por aquí a través de Zoom se las haremos llegar a nuestras panelistas con todo gusto. En ese sentido, quisieran poder entonces incluir, como en materia de cierre ya, ¿cuál es esa mirada, fortaleza, debilidades, limitaciones, oportunidades que tienen desde el área de docencia e investigación, desde esta trayectoria que tenemos como docente investigadora, toda esa mirada completa que tienen las mujeres para ingresar en el área donde ustedes son formadas, de donde tienen experiencia como investigadoras docentes? ¿Cuáles son esas fortalezas, esas limitantes? Un poco más para, bueno, también para quienes, estas 50 y pico mil que se están incorporando hoy en las licenciaturas o en estas áreas de ciencias, podamos saber a qué podemos enfrentarnos, porque no es lo mismo cuando uno va a un terreno y no sabe qué se va a enfrentar, más incorporarnos ya con el conocimiento de las cosas y estar preparada para llevarme menos situaciones de las que nos pudimos llevar nosotras cuando ingresamos. No sé si la doctora Adriana. Bueno, pues yo creo que la situación en la que nosotros nos encontramos
como investigadores, como docentes, es privilegiada por el acceso que tenemos a el podium en el que estamos paradas y el acceso que tenemos a ser escuchados en distintos ámbitos, ¿no? Empezando por nuestros propios estudiantes. Entonces yo creo que desde ahí podemos ir nosotras mismas y tenemos la obligación, yo creo, de ir promoviendo precisamente que ocurran estos cambios, ¿no? Entonces, desde nuestra posición, pues hacerlo. A mí, por ejemplo, pues me han invitado en diversas ocasiones a dar pláticas para promover entre los jóvenes, no solamente entre las niñas, entre los niñas y niños por igual, el que se interesen por la ciencia. Pero yo creo que esto debería de empezar, como creo que ya lo han mencionado, desde los niños pequeños, no desde la prepa, sino desde que son pequeños, como ya lo mencionaba la doctora María Emilia, en esas visitas a los museos. Entonces, yo creo que también en las escuelas, pues debería de promoverse, pues, este tipo de visitas o a las universidades, a los centros de investigación o por parte de la gente que se dedica a hacer ciencia, pues por promover todas estas acciones, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos cada día? Pues yo creo que todas a lo largo de nuestra trayectoria, pues tenemos distintas historias que contar, hemos tenido que vencer distintos retos, distintas problemáticas, y en donde, pues como ya se ha venido mencionando, pues persisten todavía pues algunas cuestiones machistas o de género, ¿no? Sin embargo, pues yo sí tengo confianza y lo veo cada vez más entre mis alumnos o entre mis familiares, mis sobrinos, que esto empieza a vencerse, ¿no? Incluso me atrevería a decir que va más allá de la desigualdad de género, ¿no? Sino debe de ser por igual, sin discriminación, por los grupos que le llaman minoritarios, donde la cuestión de género no debe ya de ser, no debe de ser una cuestión que se tenga que evaluar, ¿no? Simplemente pues somos personas, somos seres humanos y cada persona como tal pues cuenta con sus distintas capacidades y distintas cualidades. Entonces, para mí va más allá que del género, ¿no? Del ser hombre o el ser mujer. Pues yo creo que actualmente tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta y aceptar a todas las personas por lo que son, ¿no? Entonces, como lo decíamos hace rato ya por varias de nosotras, yo creo que todo esto empieza desde la educación y debe de empezar desde el seno familiar. Eso yo creo que es lo más importante. Yo creo que los cambios más importantes van a ocurrir desde el momento en que desde el seno familiar empecemos a cambiar esa mentalidad, pero obviamente para cambiar esta mentalidad desde el seno familiar, pues tenemos que dar herramientas a la gente, tenemos que propiciar su formación, su información, para pues que en ese sentido todos avancemos, ¿no? Porque pues sí, como ya lo decíamos, en casa las mujeres somos las que fundamentalmente nos hacemos cargo de los hijos y la educación en buena medida depende de nosotras. Entonces, también en ese sentido, la buena parte de la responsabilidad de que nuestros hijos cambien esa mentalidad, pues también recae en nosotras mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida que nosotras las mujeres también trabajemos en
en que nuestros hijos piensen diferente, pues iremos en esa misma medida avanzando, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Escuchándote, Claudia Rocha incorpora una pregunta que tiene como dos partes, pero que la voy a tratar porque es una misma pregunta que tiene una misma línea, y viene como desprendida de lo que estabas diciendo, con esto de las acciones de la educación y de casa. Claudia nos dice, no hablemos tanto de estrategias públicas, vamos a aterrizarlo un poco más. Entonces, por eso mi pregunta hacia María Emilia, hacia Sandra, ¿cuáles son esas acciones inmediatas que harían ustedes en casa? ¿Cuáles son esas microacciones o esas acciones micro que pueden hacerse para que haya ese cambio de paradigma? ¿Qué haríamos nosotras? En el caso de ustedes, ¿qué harían ustedes? Bueno, yo llego y hago tal cosa y le digo a mi muchachito, usted va a hacer esto, o le digo a mi muchachote, usted va a hacer esto, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago así como medidas inmediatas? Bueno, como mamás, investigadoras, docentes, o sea, porque somos un ser integral. ¿Qué haríamos en casa para que, bueno, los que estamos y las que estamos viendo, podamos decir, bueno, esta es una muy buena idea, voy a quedarme con algunas de ellas también para yo implementarlas en casa y poder promover que haya espacios, que haya momentos para que haya equidad entre los que vivimos allí, podamos tener oportunidades, yo siempre digo todavía entre comillas, para dedicarnos también entonces al tema de la investigación y al tema de la ciencia. María Emilia. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es quitarnos esa idea de que la mujer o la niña vienen con etiquetas. Viene con etiqueta de bonita, viene con etiqueta de débil, viene con etiqueta de que no puede tanto, de que se va a cansar, se deprime, menstrua, se embaraza. No, o sea, a ver, la sociedad se genera todos juntos, ¿no? Y entonces creo que aquí necesitaríamos desde casa a las niñas, primero ser ejemplo, no se vale ponerles en los hombros la carga de decirles, tú vas y tú sí puedes, y claro que se puede si le echas ganas, y la primera que debería de ser ejemplo de echarle ganas en una sociedad claramente machista para abatir esto y abrir las puertas es una. O sea, si yo no empiezo, pues entonces a mi hija de 13 no le puedo decir, eres el futuro del mundo, y a ti te toca. Y yo creo que eso está pasando mucho también. O sea, las niñas se sienten muy presionadas porque ya hay mucha más conciencia, pero ¿en dónde está el ejemplo? El ejemplo de nosotras, el ejemplo de mujeres unidas, la sororidad, el ejemplo de espacios que se abren para que no solo sueñes, sino que también puedas concretar. Yo creo que necesitan ver eso y uno puede entonces, que no está mal también, ¿no? Fortalecerlas en un discurso en donde se les diga que se les permite soñar, pero también hay que ayudar desde el mundo adulto, abrir las puertas para que no solo se les permita soñar, sino que también se les facilite llegar, porque son dos partes de la misma historia, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. La otra es que a mí de verdad, desde la divulgación de la ciencia, creo que nosotros estamos haciendo un buen trabajo en poner a las científicas en primer lugar, en primer plano. No quiere decir por encima de, dejando atrás a, no, quiere decir en el mismo primer plano en el que están los compañeros varones en la ciencia. Y cuando sea necesario ponerlas hasta adelante para que también por primera vez les dé la luz porque no les ha dado, entonces también ahí se vale. Y entonces yo solo quiero decirles una cosa. Yo creo que algo que podemos hacer en casa, y nuevamente también tenemos que hacer un poquito de trabajo y la tarea, es encontrar estos nombres relevantes, estas aportaciones de estas mujeres fabulosas y poderlas traer a la mesa, y no solo con las niñas, a la mesa con las niñas y con los niños, para que todo el mundo sepa que una buena respuesta y una solución puede venir de cualquiera de los cerebros, del cerebro del hombre o del cerebro de la mujer. Y lo que necesitamos son montones de soluciones en un planeta que va a enfrentar cambio climático, que está enfrentando COVID-19, y esos cerebros deberían de ser entonces de quien provengan, ¿sí? Porque son una apuesta al futuro, nutridos, y se les debería permitir la llegada, y que no se le permita la llegada a una niña o a una mujer porque a lo mejor menstrua y a lo mejor se me embaraza, cuando tú no sabes si esa es la que va a tener la idea que resuelva el cáncer. Es una enorme responsabilidad cuando eres un jefe de departamento o un rector de universidad o un dueño de una empresa. Y yo voy a cerrar ya nada más diciéndoles una cosa. Estamos todos
en pandemia, estamos todos pasándola, creo, bastante mal, estamos todos angustiados y preocupados. Y hoy lo que nos va a sacar de esta situación es la ciencia y la tecnología. Pero detrás de esa ciencia y tecnología están las vacunas. Y detrás de esas vacunas, yo les voy a decir que las vacunas de ARN, en particular la de Moderna y la de BioNTech, fueron generadas a partir de la idea de hace más de 20 años de una científica húngara a la que durante más de 10 años se le negó el recurso para avanzar en la ciencia, Catherine Caricó. Hoy posiblemente premio Nobel, porque es gracias a su investigación con RNA que se están generando vacunas como la de Moderna y la de BioNTech. Nada más así. Y la persona que dirige el laboratorio de la Universidad de Oxford, de donde salió la vacuna de AstraZeneca, es la doctora Sarah Gilbert. Es también una mujer. Entonces, sí, todos estamos juntos y habrá otras vacunas que también están generando los varones. Y el chiste es que salgamos todos juntos de esto. No importa, ¿no? ¿Quién la inventó? Pero lo que sí importa es que tenemos mujeres que están haciendo aportaciones de este nivel. Entonces, yo creo que es muy relevante que estos ejemplos se los demos a las niñas y a los niños, a las jóvenes y a los jóvenes. Y les digamos, y si tú quisieras, hay que chambearle, pero tú también puedes. Y desde casa las hagamos sentir seguras de que pueden, ¿no? No empecemos a abonar a los cuestionamientos que de por sí se van a poder encontrar allá afuera desde el hogar. Empecemos a empoderarlas y de ahí, pues vámonos para adelante en un acompañamiento. Y la otra es que yo creo mucho en los programas de mentorías. Yo, como mencionó María Magdalena, he sido mentora no solo a nivel nacional en varios estados de la República, sino a nivel internacional con un proyecto muy lindo que se llamó 1000 Niñas, 1000 Futuros, que básicamente involucraba a la selección de 1000 niñas en condiciones de vulnerabilidad y sobre todo de pobreza, lo que haría que los padres generalmente dijeran no estudies, sino que ponte a trabajar, ¿no? Y se les preguntaba qué querrías estudiar y se les asignaban entonces mujeres que ya habían logrado llegar en esos ámbitos del conocimiento. A cada niña una científica, 1000 niñas y 1000 científicas que se comunicaban con ellas a lo largo del año y las acompañaban a lo largo de su último año de preparatoria para ayudarlas a prepararse para un examen, porque muchas veces en la inequidad de la calidad educativa, ahí también hay un filtro, para ayudarlas a prepararse para que pasaran el examen en la universidad y pudieran entonces tener un sueño que comenzara al menos con la llegada en la universidad. Entonces yo creo en las mentorías y eso se llama simplemente generosidad. Que nosotras, que ya hemos caminado lo que sea que hayamos caminado, enfrentado lo que sea que hayamos enfrentado, demos un poco de nuestro tiempo para esa niña que viene detrás y que también quiere llegar. Entonces yo creo que eso es lo que sugeriría. Muchísimas gracias, María Emilia. Muy completa tu mirada. Por aquí me preguntan que cómo se aplicaría para una mentoría. Bueno, tendríamos entonces que generar y continuar 1000 niñas, 1000 futuros o propiamente incorporar otros de los programas, ya que estamos aquí sentadas varias facultades, en las que estamos aquí pudiera ser una tarea de muy pronto generar un programa entre las que estamos acá para hacerlo avanzar en conjunción de muchas que se incorporen dentro de este programa y así entonces abrirle a todas las que están por ahí escribiendo. Yo quiero participar en ese programa de mentoría. Bueno, Adriana, Sandra, María Emilia, sentémonos y hagamos entonces ese programa andar. Sandra, tú eres la que cierras con broche de oro hoy. Pues fíjense que yo pertenecí todavía, o no sé, ustedes, a esa generación en la que siempre me sentí culpable. Siempre me sentí que, pues, cómo era posible que no llegara temprano a la casa porque me había quedado, pues, más tiempo viendo mis experimentos ahí en casa. Me sentía culpable porque, pues, tenía a mi hija, pues, que sí, que en la guardería, en lo que me iba yo a mis cuestiones de mi trabajo. Me sentí culpable, pues, porque no era la ama de casa perfecta, que cocinaba pues simple, por decirlo, que no era la persona que tal vez otros querían que yo fuera,
y yo vivía pues apasionada de lo que estaba haciendo en las investigaciones, en los trabajos, en las conferencias a las que asistía, en los cursos que tomaba, pero siempre con ese sentimiento de culpabilidad. Yo creo que esa es una de las partes muy importantes que tenemos que romper, que tenemos que hacer que cambie, que yo veo ya en estas generaciones ahora de mis compañeras más jóvenes, que eso se está quitando. Qué bueno, porque eso era realmente un lastre para nosotras mismas, porque nosotros entonces empezábamos a decir, bueno, no, eso ya no lo voy a hacer. No, bueno, eso tampoco. Bueno, mejor ¿sí? Y entonces empezábamos nosotros mismos a nosotras mismas a ponernos un límite de darle todo pues apasionamiento a la ciencia. Creíamos que ese apasionamiento pues no era nada bueno, ¿no? En este lema también que dice que mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Es una de las partes que creo que son muy importantes para cada una de nosotras, que veamos que no, que nosotros en ese amor también que se tiene a la ciencia, a poder a través de los conocimientos que obtenemos, dejar algo en la sociedad, dejar algo pues inclusive en nuestros mismos familiares, ¿verdad? En nuestra misma genealogía, en un futuro, que vean que efectivamente es a través del estudio lo que permite en un momento determinado que la sociedad vaya avanzando, que realmente todos estos estereotipos pues se vayan rompiendo, porque la razón tiene forzosamente que ir sobre esa sin razón. Entonces creo que esa es una parte muy importante, el que en estas nuevas generaciones las mujeres se sientan empoderadas de sus conocimientos y avancen con ellos sin ningún temor y sin ninguna represalia que se den a ellas mismas. Ese es mi último. Muchísimas gracias, Sandra. Realmente fue un broche de oro, un cierre de broche de oro. Definitivamente, mira, por todos lados siempre recibo muchísimas felicidades. Realmente ha sido un placer. La gente está muy feliz, muchas mujeres motivadas. Por allí hasta nos piden tips de cuándo nos cayó el 20, que nos sentimos empoderadas. O sea, creo que, bueno, dejamos allí... necesariamente hoy me encanta esto, porque veo que muchas mujeres dicen, me quedé motivada con la plática, felicidades. Bueno, las felicito a las tres por esta encantadora participación del día de hoy. Mujeres, sumémonos a la ciencia, por favor. Y si necesitamos gente que nos acompañe, bueno, hay muchísimas mujeres y bueno, que se dedican todos los días a la ciencia, y como muy bien lo dijeron las panelistas de hoy, algunas se conocen y otras no tanto, pero hay bastantes que podemos nosotros acompañar a cada una de las que quieran dedicarse a esta vida científica. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Le doy el pase a la licenciada Vanessa Huachín para, bueno, hacer ya, no sé si el doctor Montiel, el maestro Cuellar, si todos están aquí. Entonces, bueno, maestro Cuellar, le doy el uso de la palabra. Sí, desde luego que estuve aquí todo el tiempo, estuve escuchando muy atentamente, excelente conversatorio. Realmente las felicito, pusieron muchos dedos en la llaga, que eso es lo que hay que resolver. Muy complicado, muy tortuoso, pero hay que iniciar algún día y posiblemente a nosotros, evidentemente, a mí no me va a tocar verlo, pero seguramente a mi hija, si tiene nietos o nietas, a mis nietas, les va a tocar verlo. Esto que inicia, y ahorita con mucha enjundia podemos ver resultados favorables para evitar esto, porque la desigualdad que vemos lamentablemente lleva, como lo vimos en otras conferencias, a la violencia, llega a la afectación de las mujeres, y eso no lo debemos permitir bajo ninguna circunstancia en el país, en la universidad, ni mucho menos en la FES Cuautitlán. Pues es lo que yo
diría, las felicito. Se aprende todos los días algo, sobre todo con la visión científica de las tres y con la enjundia que le pusieron a sus participaciones. Muchísimas gracias, María Emilia, Adriana y esta Sandrita. Y les doy sus constancias. Aquí ya algún día podemos tener la fortuna de entregárselas directamente, pero que de menos ahorita en forma virtual. Es para la doctora Adriana Ganem Rondero. Adrianita, muchísimas gracias. Excelentes sus posiciones. Creo que aportar muchísimo en lo que ustedes siempre han estado luchando. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, gracias a todos. Sandrita, desde luego un placer, posiciones interesantísimas y de una vida que comparto mucho, de lo que también fue mi seno familiar y con mis hermanas. Era muy, muy, muy similar esto que comentaste tú, y eso debe revertirse para beneficio de las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Sandra. Fue un placer escucharte. Y la doctora María Emilia Beyer, pues un placer, doctora, muy bien. Un lugar que te toca trabajar a ti, que es envidiable, entrar en contacto con las futuras generaciones, tratar de reclutar a gente para que se meta a esos temas, es bastante difícil, pero que lo haces seguramente porque se nota en tu desempeño, con muchísimo cariño, con mucha responsabilidad y a favor obviamente de la UNAM. Muchísimas gracias, muchos saludos al doctor Domínguez y qué bueno que nos acompañaste. Gracias. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Gracias. ¿Y qué puedo decir, doctora Marilena Magdalena Zarraute? Mari, para mí, excelente esta conducción, preguntas muy buenas, una moderación, se nota tu experiencia y sobre todo el manejo de este tema, que sé que tienes un convencimiento particular y que lo compartes con tu pareja y que ambos pues obviamente son muy, muy amigos míos. No quiero decir quién es tu pareja, pero muchos lo dígalo. No, pues es el doctor Francisco Montiel, que compartimos esto y obviamente con sus respectivos hijos, hijas que tienen este compromiso también a favor de la igualdad de género. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, Vane. Yo me despido, les mando muchos saludos y esto no es hoy, esto es siempre. Debemos trabajar a favor de esta reivindicación de las mujeres. Enhorabuena para todos. Muchísimas gracias, maestro Cuellar. Yo siempre digo, gracias. no nos celebren, párate y lucha con nosotras. No es un día de celebración, es un día de lucha, como todos los días que deben de ser así. Licenciada Vanessa. Muchas gracias, doctora. Comandante en jefe. Le agradezco muchísimo. Antes de cerrar, quisiera darle la palabra al doctor Montiel, quien también tiene... Pues, no, pues yo le pedía a la licenciada Vanessa Joachín, muchas gracias, Vane, sí que me permitiera externar, a mí me encantó este conversatorio que han tenido, de verdad, una maravilla. Estos conceptos que utilizaron, desde los que dijo la doctora Sandra Díaz, utilizando la injusticia que se cometió con la doctora Rosalind Franklin y la conocidísima María Curie, un ejemplo para todo el trabajo en investigación. Bueno, y de la doctora María Emilia, este concepto del techo de cristal, María Emilia, extraordinario, ¿eh? Todavía mucha gente dice, pero ¿cómo? Si no, yo no veo nada, todo está bien. No, extraordinario, de verdad, Adriana, también obviamente lo que se ha vivido, uno dice, pero sí se puede, vean a la doctora Adriana Ganem, mujer extraordinaria, premio estatal en ciencia, en ingeniería y tecnología, prácticamente SNI 3, lo máximo. ¿Cómo sí se puede? Si hay igualdad, pero cuando hacemos los números es como cuando mucha gente decía, pues si los pobres sí pueden llegar, vean a Benito Juárez, ¿no? Y nos educaban con eso. Sí tenemos un país libre de oportunidades, ahí está el ejemplo de nuestro benemérito de las Américas, ¿no? Yo creo que
la situación es muy distinta. Bueno, y sí, pues qué decir de la conducción de la doctora María Magdalena. Efectivamente, vamos caminando juntos y de ver, un evento extraordinario. Yo creo que dejaron a todas las compañeras que nos escucharon el día de hoy muy motivadas de que esto está cambiando. A lo mejor sí nos toque al nuestro Alfredo y a mí. Fíjense que nada más yo he dicho el tema este techo de cristal, que ayuda mucho cuando uno como padre tiene hijas a visualizar más esta situación, porque uno le empieza a vivir al lado de ellas y demás, o que uno viene de familia donde tuvo muchas hermanas y demás. Facilita mucho el que no del todo sea transparente ese techo de cristal. De verdad, un agradecimiento, un orgullo haberlas tenido aquí en FES Cuautitlán. Bueno, 3 de las doctoras son de la casa, María Emilia. Ojalá te podamos tener presencialmente más frecuentemente en una charla también con la doctora Julieta Fierro, otra extraordinaria investigadora que nos ha acompañado. Un placer y pues qué gusto. Muy bien, Vane, y obviamente también nada más que se nos olvidó decirlo al inicio, todo este evento ha sido también organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género y vi que todos mis compañeros de la comisión aquí estuvieron, creo que todos lo disfrutamos. Ya lo comentaremos y lo platicaremos en corto. Ese era mi comentario nada más. De verdad, muchas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y bueno, cerramos por lo pronto este conversatorio, pero tenemos muchos más eventos en conmemoración de este día. Están cordialmente invitados. Los esperamos a todos estos eventos y todos los que durante este mes están organizando en la FES en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias a todos. Que pasen bonita tarde. Gracias, buen provecho y muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.